traigo la palabra de la ofrenda, ¿sí? Y les cuento que el título que le di a esta enseñanza se llama Lo poco en las manos de Dios es suficiente. ¿Y de dónde viene ese título? Resulta que en esta semana, yo todo lo saco de mi devocional. Todas las enseñanzas que doy, lo saco de mi devocional. Esta semana en el libro de Números, en el capítulo 26, en el verso 51 al verso 56, 52 al 56, estaba hablando y me impactó esa palabra. Me llamó la atención de que el Señor repartió la tierra a las tribus de Israel. Y dice ese pasaje que cuando Él repartió la tierra, resulta que miró el número de cuántos eran los que conformaban cada tribu. Y entonces entregó la tierra de acuerdo a la cantidad de las personas que habían en cada tribu. Entonces yo dije, wow, el Señor es equitativo. El Señor nos da, a todos nos tiene en cuenta para darnos posesión de la tierra. Entonces yo, bueno, eso me quedó sonando. Bueno, y luego estaba leyendo en el libro de Juan. Y en el libro de Juan habla en el capítulo 6, en el verso 1 al 15, estaba hablando cuando Jesús estaba predicando. Y se reúnen allí muchas personas, dice que 5,000 hombres llegaron allí a esa prédica. Y el Señor pues vio que estas personas vinieron, estuvieron con Él y todo. Y pues dice que Él estaba probando a sus discípulos. Y les dijo, ¿qué vamos a hacer para alimentar a estas personas? Vamos a alimentar a estas personas. Y entonces aquí viene todo el desarrollo del tema. ¿De qué pasó ahí? Hubieron 2 discípulos que intervinieron en esa pregunta que el Señor hizo acerca de cómo iban a alimentar esas 5,000 personas, hombres, pero habían más, con mujeres, con niños, y wow. Entonces, mi pregunta es, ¿usted alguna vez se ha sentido que ha escaseado, cierto? Como que no tiene usted todos los recursos completos. ¿Sí le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado un momento donde uno dice, hoy no me alcanza. Parece que esta semana lo que tengo está muy cortico, ¿cierto? Pues resulta que aquí está pasando lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí yo veía que Jesús nos enseña que Él puede usar eso poco que tenemos, lo puede multiplicar. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que Él puede hacer eso? Y entonces es el primer principio que yo encontré ahí, ¿sí? El primer punto que yo saqué ahí es que el Señor primero, Dios es el que nos da la provisión. Y ese punto vino de leer el libro de Números 26. En esos versos 52 al 56, porque Él organizó la tierra para entregarla de acuerdo a las tribus y la cantidad de personas. Entonces, nosotros creemos a veces que el Señor es injusto. Decimos, el Señor es injusto. ¿Y sabes qué no? El Señor no es injusto. El Señor nos da lo que necesitamos y nos lo da en una porción que es la apropiada para cada uno. ¿Sí? Entonces, quitarnos esos paradigmas, quitarnos esas mentiras, ¿sí? De recordar que Dios es nuestro proveedor. Y aquí dice, pues sacaba este apunte, la bendición viene de Dios. Dios sabe cuánto necesitamos. Y ahora es mi pregunta, ¿tú le has dicho al Señor cuánto necesitas? Porque el Señor está esperando que nosotros nos acerquemos y le digamos. Entonces, yo sé que hay situaciones, como decía, que a veces hay escasez y el Señor te dice, bueno, ¿qué necesitas? Y tú
No, pues no hablo, no le digo. Pues como que ya tú lo sabes, Señor. No. Hay que decirle al Señor cuánto le estamos necesitando. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales. Entonces diga, mi provisión viene del cielo. Diga, mi provisión viene del cielo. Amén, proviene de Dios. Eso es un principio que tenemos que tener claro, porque a veces uno dice, no, mi provisión viene del empleo que tengo, de mi emprendimiento que tengo. No, tu provisión viene de Dios, viene del cielo. Si nosotros entendemos que la provisión viene del cielo, ¿cierto? Nosotros ofrendamos porque recordamos que Dios fue el que nos dio a nosotros. Lo que es de Él se lo entregamos. Amén. Y ahora voy al segundo punto. Dios usó lo poco, Dios usa lo poco que nosotros damos. Dios no necesita cantidades, solo necesita ver nuestro corazón. Y dice que cuando estaba en Juan 6, del 1 al 15, ¿cierto? El Señor llegó y probó a los discípulos. Y entonces al primero que le dijo fue a Felipe. Llegó y le dijo, voy a leerlo acá, está en el verso 7, dice, el Señor le dice, bueno, vamos a alimentar a estas personas. Y Felipe responde, ¡pum!, salió de una. Y dice, ni con el salario de 8 meses podremos alimentar a esta multitud. O sea, inmediatamente él fue a la lógica, ¿cierto? Y dijo, uy, el Señor está pidiendo, no, ni siquiera con un salario de 8 meses. ¿Y dónde ahorita vamos a mandar a hacer toda esa comida? La lógica. Entonces la lógica dijo, no se puede. Después interviene Andrés. Pero me gustó algo que hizo Andrés. Andrés fue diligente. Y Andrés llegó y dijo, buscó a quien tenía algo. Fue diligente. Dice que Andrés fue y encontró un chico, un joven, que tenía 5 panes y 2 peces. Entonces, mira la perspectiva. Uno analizó y dijo, no podemos. El otro dijo, bueno, pues voy a ir a ver qué consigo. Pero sin embargo, él llegó y reflexionó y dice, ay Dios, razonó y dijo, pero esto es muy poco para toda esta gente. La percepción, lo físico. Y mira lo que hizo, se lo trajo, pero se lo trajo, Felipe fue Andrés fue el que se lo trajo al Señor. Y le dijo, bueno, Señor, yo encontré solamente 5 panes y 2 peces. Y mire lo que hizo Jesús, que esa es la invitación de hoy. Cuando lleguen los recursos, que hagamos lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Tomó esos 5 panes, tomó esos 2 peces y oró dando gracias. Y yo pregunto, cuando tú recibes tu salario, cuando tú recibes, bueno, no sé, lo que tú trabajes o recibes una donación o recibes, yo no sé, tú te detienes un momento y le dices, Señor, gracias por esto que me has dado. Gracias por esto que has enviado. Gracias por darme la fuerza para trabajar durante todo este mes. Gracias por darme esos clientes para poder yo obtener, ¿cierto? Como gratificación de mi trabajo, este salario para este mes. ¿Cierto que a uno se le olvida hacer esas pequeñas cosas? Y mire, él llegó, lo tomó, dio gracias, oiga, y lo pasó, lo entregó. ¿Y sabes qué? Se benefició la bendición como es que viene del cielo. Y sabes que cuando damos, entregamos, el Señor lo bendice y nos lo devuelve. Y no solamente el que da recibe más, sino todos los que estaban con él recibieron. ¿Se imagina ese joven
A mí me impresiona de verdad eso. Ese joven que se iba a imaginar él con su loncherita, yo digo es con su loncherita, que iba a alimentar a 5,000 personas con esos hombres y mujeres que habían, o sea, 15,000 personas que iban a alimentar. Eso es increíble. Yo digo, el Señor no quiere, a Él no le importa la cantidad. A Él lo que le importa es con qué actitud entregas tú, con qué disposición, porque imagínate, Él también estaba ahí escuchando. Yo me imagino las caminatas para llegar y pues Él dijo, bueno, si están buscando, pues esto es lo que tengo, yo lo entrego. Y favoreció tu bendición. Eso poco que tú das no es solo te está bendiciendo a ti, está bendiciendo a muchos. Y yo les voy a traer a colación acá. Ustedes, cada familia que ha traído aquí esa ofrenda de amor, ustedes no solamente han sido bendecidos ustedes han bendecido a otras familias. Esas personas, cuando reciben esa ofrenda, yo sí estoy seguro, porque ha habido una necesidad, que ellos se arrodillan y dan gracias a Dios por esa provisión. ¿Y sabes qué están haciendo? Bendiciéndote a ti. Bendiciéndote a ti. Entonces, ¿qué va a traer para ti? Va a traer mayor bendición. ¿Por qué? Porque el Señor se agrada de que nosotros damos con gozo. Él sabe que es poco, ¿cierto? Pero que en las manos de Él se puede volver en mucho y que va a bendecir a esas personas. Y con qué gratitud y agradecimiento reciben ellos, con qué amor que reparten bendición para ti, con las palabras que desatan, porque alguien se acordó de ellos. ¿Sí ves? Entonces, no retengamos, demos, porque el Señor cuando se lo entregamos, Él da más de lo que tú entregas. Amén. Y entonces aquí me llevaba y veía en el libro, en la palabra de 2 Corintios 9:7, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo. Dios se agrada de eso. Que no sea como nos enseña, no vamos a orar desde el dolor, sino vamos a orar desde la autoridad. Entonces el Señor no des con tristeza, lo vas a dar es con alegría, con gozo, porque va a venir ¿qué? Multiplicación. Amén. Entonces, en el tercer punto que veía aquí es el dar es una oportunidad para que ocurra un milagro. Y este mes nosotros lo hemos llamado el mes de la fe. Y cuando crece la fe, los milagros se ven. Entonces, el dar es una puerta que se abre para que un milagro ocurra. Lo que yo les decía, la ofrenda de amor ha sido para esas personas que lo reciben un milagro de Dios a esa necesidad que ellos han estado viviendo. Amén. Entonces aquí yo veía en Lucas 6:38, dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, dará en vuestro regazo. Y bueno, yo le voy a compartir esto así pequeñito, pero yo recuerdo, y yo creo que de pronto ustedes también lo vivieron, ¿sí? Que, bueno, yo nací en un pueblo y en ese pueblo, allí a las afueras, cultivaban café y muchos granos, el maíz y todo eso. Y entonces, cuando llevaban esa producción, la llevaban al granero. Y en el granero, el café, pues lo botaban al piso, ¿sí? Y ellos lo mecían, lo asoleaban y lo mecían y todo eso. Entonces, cuando llegaba el comprador, ¿sí? De ese café, quería una carga o un bulto, ¿cierto? De café, hacían una cosa que a mí me impactó. Yo veía que todo en el granero ocurría eso. Yo no lo veía en otro lado, sino en el granero. Y ellos llegaban y cogían el costal o bueno, como lo llamen, ¿sí? Y empezaban a colocar ese café o ese grano, lo que fueran a comprar, y colocaban, y el señor llegaba, lo decía, y seguía echándole. Para ellos la medida era
que se llenara el costal completamente. Pero si usted iba y lo pesaba, eso pesaba más de una carga, ¿cierto? Porque ellos llegan y cernían y bajían y echaban y echaban y echaban. Entonces no paraba de llenarse y se llevaba más de medida. Y entonces yo veía la abundancia. Yo veía la abundancia. ¿Por qué? Porque esa persona que vendía, bendecía. O sea, daba, como ellos tenían un nombre, le he hecho la ñapa o algo así, no sé, como, ¿cierto? Ya va la ñapa. ¿Sí? Y uno veía la bendición sobre ese lugar y veía la bendición sobre las personas. Porque imagínate, tú ibas y compras, ay, me dieron más, me alcanza para más este mes. Entonces, veía, de verdad que eso es un bonito recuerdo que tengo. Y cuando leía la palabra, yo decía, mire cómo el Señor hace. Yo les voy a dar medida buena, remecida, ¿cierto? O sea que vamos a recibir más de lo que nosotros le damos. Entonces, dígame si uno no se alegra. Y todo lo recibimos por la fe, por creer. Y yo creo, por la fe, que nosotros vamos a recibir más de lo que estamos esperando. Más, porque el Señor nos va a dar medida buena, remecida, ¿cierto? Y vamos a disfrutar de más provisión de la que nos estábamos imaginando que recibiríamos. Amén. Entonces yo quiero que nos levantemos. Ya con esta palabra terminamos, ¿sí?, nuestro servicio, y que hoy podamos decirle al Señor, pues Señor, gracias porque tú eres mi fuente de provisión. Gracias porque, Señor, tú haces que del cielo venga lo que nosotros estamos necesitando, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos recuerdas a través de la palabra, Señor, que tú eres un Dios justo, Señor, que tú cuidas de tus hijos, Señor, que tú siempre nos das más de lo que nosotros esperamos, Señor, que, Señor, haz de nosotros personas generosas, Señor, personas que dan, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, dispuesto, Señor, Dios mío, con un corazón, Señor, que decide, Señor, creer, dar pasos de fe, entregar, porque dice que hay mayor bendición en dar que recibir, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo te pido, Señor, que cada ofrenda, Señor, que ha sido puesta en este altar, cada ofrenda de amor que han dado mis hermanos para bendecir a otro hermano, Señor, Dios mío, así, Señor, como ellos la dieron, Señor, y esas personas, Señor, la han recibido y en gratitud han bendecido, Señor. Hoy bendecimos, Señor, esas ofrendas de amor. Hoy bendecimos cada recurso que tú traes a cada hogar, a cada familia, Señor, porque sabemos, Señor, que cuando ellos te entregan, Señor, eso que tú enviaste, Señor, Dios mío, Padre, tú lo multiplicas, tú, Señor, te agrada, Señor, tú lo bendices, tú lo entregas nuevamente, Señor, y en ti recibimos más de lo que nosotros te dimos, Señor. Hoy te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, has mirado al corazón de cada uno de mis hermanos. Tú has visto, Señor, su necesidad. Tú has visto sus luchas, Señor. Tú has visto su trabajo, Señor. Pero yo sé, Señor, que hoy, Señor, tú les vas a multiplicar las fuerzas, los recursos, Señor, que ellos van a obtener más, Señor, de lo que ellos se imaginan, Señor, porque yo sé, Señor, que tu palabra ha sido desatada, Señor, y lo que tú dices, tú lo cumples, así como ese joven, Señor, dio esos 5 panes, Señor, y esos 2 peces, Señor, y pudo bendecir, Señor, a más de 15,000 personas, Señor, y aún sobró y quedó, Señor. Dios, hoy te damos gracias por traer gozo y alegría para dar, para bendecir esta tu casa, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que no faltará, Señor, el pan, el alimento, el sustento en casa, Señor, de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Amén.